Vamos a escuchar a otro ingeniero de telecomunicaciones, más joven, pero eso no quiere decir que tenga menos experiencia, tiene experiencias distintas. Él es el director actualmente de la Academia Guaira, en Madrid. Nos va a contar qué es exactamente esto. Él fundó Soma Barcelona, vinculada al mundo de las aplicaciones móviles. Es una persona que es asesor también en riesgos, pero en riesgos del analista de riesgo global de mercado, en este caso para una caja de ahorros, para Caixa Penedès, y es cofundador del capítulo de Barcelona de Tetuan Valley. Vamos a escucharle y con mucho interés queremos seguir primero el proceso que le llevó a Guaira y qué es exactamente Guaira. Ha llegado hace un rato a Pamplona para estar con nosotros. Josep Amorós, adelante. Bien, buenas tardes a todos y bueno, muchísimas gracias por invitarme a participar hoy aquí en estas jornadas. Para mí es todo un honor y un orgullo poder presentar y hablar sobre Guaira, sobre emprendimiento a nivel nacional y a nivel internacional. Para aquellos que tuiteéis, os diré, solo para empezar, que mi Twitter es Joe Lovely. Quizá os podéis pensar que es porque soy león o cualquier cosa relacionada. Pues no. Directamente es mi nombre traducido al inglés. Josep es Joe y Amorós es Lovely. Bien. Para iniciar la presentación os voy a contar un poquito mi historia, que muy bien Manuel me ha presentado. Y me hace especialmente ilusión porque yo soy ingeniero de telecomunicaciones y he estudiado justo en la misma universidad que Jordi, en Barcelona, en La Salle. Yo abrí el convenio de la universidad con el Centro de Telefónica I+D. Después pasé a trabajar como analista de riesgos de contrapartida en Caixa Penedès y allí descubrí que yo era emprendedor. Entonces dejé de trabajar en Caixa Penedès para fundar mi primera empresa, Soma Barcelona, que hace cerca de 3 años vendimos en Londres. Mientras tenía mi primera empresa, mi Soma Barcelona, soy cofundador de una escuela para emprendedores, Tetuan Valley. También colaboré con otra startup vinculada al e-learning, Sclipo. Me mudé a Madrid para trabajar en una pequeña firma de capital riesgo llamada Ucuri. Soy embajador de Sandbox Network, una red de jóvenes de menos de 30 años que ha tenido a edades tempranas impacto en la sociedad. Y actualmente soy el director de la Academia Guaira de Madrid. También diré que soy un optimista nato. Y una vez, cuando me dijeron, si Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, hubiera sido español, no hubiera hecho Facebook o no hubiera podido hacer Facebook. Pues yo, cuando hablé con Mark Zuckerberg, le dije, oye, tú eres Mark Zuckerberg, tú has hecho Facebook, desde España te vamos a sustituir. O sea, la próxima gran cosa saldrá de España y estoy convencido de ello. Bien, dicho esto, empezamos en sí. En 2010. Enero de 2010, Barack Obama hizo el discurso del Estado de la Nación y reflexionó sobre un punto muy importante que ha marcado un punto de inflexión. Y dijo que en Estados Unidos el motor real de creación de empleo ha sido y siempre será las pequeñas empresas. Esto sirvió de ejemplo para dignificar la figura del emprendedor, que pasó de ser el típico loco a realmente el motor de creación de empleo del país. Barack Obama se basó en estudios de la Kaufman Foundation, como el que podemos ver aquí, donde se analizaron un periodo de 25 años, de 1980 a 2005, y de él se extrae que más del 80% del empleo neto generado en Estados Unidos durante ese periodo de tiempo provenía de empresas de menos de 5 años. También en Estados Unidos tiene una zona llamada Silicon Valley, que se concentra el mayor número de empresas tecnológicas. Estas empresas se caracterizan por tener un rápido crecimiento, anti-slow casi, y generan muchísimos puestos de trabajo. Por este motivo, en febrero del año pasado, de 2011, Barack Obama se cogió su avión para ir a cenar con algunos de los mayores líderes de esas empresas tecnológicas para mostrarles su apoyo y para pedir o preguntar cómo podía ayudarles. También el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, ahora está muy de moda está muy en los medios porque está intentando disputar con Silicon Valley la capitalidad de empresas tecnológicas, puesto que sabe, él mismo es emprendedor de éxito, el valor que aportan los emprendedores a la sociedad y al territorio. Y intenta, lo dicho, establecer Nueva York como el máximo foco de emprendimiento del mundo. También vemos en los medios cada vez más gente que normalmente no está relacionada con los emprendedores, que ahora está vinculada de una u otra manera con los emprendedores. Por ejemplo, vemos actores, vemos a cantantes,
vemos a políticos y nos podemos preguntar, ¿qué está pasando? ¿Por qué ahora tanta obsesión con los emprendedores? ¿Por qué estas personas les apoyan? Pues bien, porque hemos descubierto que el emprendedor es el nuevo superhéroe de la sociedad. Es la persona que ha venido a generar empleo, a generar riqueza y a generar progreso. Por eso, actualmente, todo el mundo habla del emprendimiento y todo el mundo apoya al emprendedor porque se han dado cuenta que realmente son gente necesaria. Por eso, iniciativas del gobierno como Startup América, como Startup Chile, como Startup Britain, tienen como objetivo atraer al máximo número de emprendedores o a incentivar a gente que emprenda porque saben que es el camino adecuado. Me gustó mucho en 2012, a principios de 2012, cuando la revista Times publicó el artículo que si el 2011 había sido el año de las protestas y de los indignados, 2012 debería ser el año de los emprendedores. Eso es muy positivo, pero hace poco, el 28 de julio de este año, la revista The Economist publicó este artículo en el que destacaba que en Europa no solo se está sufriendo la crisis del euro, sino que se está sufriendo la crisis de la ambición para emprender. No somos suficientemente ambiciosos emprendiendo. En este artículo mostraba este gráfico, que es una comparativa de Estados Unidos versus Europa, en función de las grandes empresas existentes actualmente, clasificadas en función de cuándo nacieron, y podemos ver que de las grandes empresas a nivel mundial, en los últimos 60 años, en Estados Unidos se han creado 52 versus las 12 que se han creado en Europa. Eso es malo. También vemos en el mismo artículo otro gráfico que dice que compara el tiempo medio de recuperación desde una bancarrota empresarial para recuperar el mismo estado de partida. En Estados Unidos esto se cuenta en meses. En este gráfico que clasifica los países europeos lo cuentan por años y vemos una cifra tan escalofriante como la de Francia, que llega a, de media, tardar 9 años un francés en recuperar su estatus económico si fracasa empresarialmente. En España aquí no estamos tan mal, aunque, bueno, comparado con Estados Unidos es mucho, son 2 años, la media. ¿Y cuál es la realidad de las startups? Pues es que la realidad de las startups es dura. De cada 1.000 proyectos emprendedores, 6 reciben financiación profesional. O sea, un 0,6% reciben esa inversión. De ese 0,6%, el 60% fracasa y el 30% sobrevive, pero simplemente sobrevive. Menos de un 10% aportan un retorno de la inversión interesantes. Menos de un 1% se consideran buenas inversiones y se vuelven grandes. Y menos de un 0,01% se podrían considerar golazos. Todos estos porcentajes en relación al 0,6% de inversiones de empresas que reciben inversión. Como vemos, la realidad es dura. Pero los emprendedores no vemos durezas, vemos retos. Y de hecho, yo me considero del 0,01%. Yo quiero ser uno de ellos. Vale. También me gusta comentar este gráfico que estudia los 20 motivos principales de fracaso de una startup. En él se destaca que el motivo principal por el que fracasan las startups es que no tienen acceso al cliente. No pueden probar con un cliente real el producto que han creado. Ese es el motivo principal. El segundo motivo es que el producto que han creado realmente no había necesidad en el mercado, no tenía por qué hacerse. Y el tercer motivo es que el equipo emprendedor no era el adecuado. Bien, viendo estos motivos y viendo los números que hemos repasado, este señor, Eric Ries, emprendedor que en su primer proyecto tuvo un fracaso, se replanteó mejorarlos. Está convencido que se puede mejorar, que no tiene por qué ser tan duros. Y lo que creó fue un movimiento hace unos 3 años llamado el Lean Startup. Podríamos hablar largo y tendido sobre él. Para resumirlo, diré una frase que el emprendimiento lo considera más una ciencia que un arte. Como tal ciencia, existe un método muy parecido al método científico para crear empresas de éxito y este método se basa en la observación del cliente. Ya os digo, hay muchísima teoría. En febrero del año pasado sacó un libro, Lean Startup. Aquellos que estéis interesados os lo recomiendo. Está muy bien escrito. Y bien, digamos España. ¿Qué tenemos en España? ¿Cómo estamos actualmente?
Afortunadamente vemos que cada vez hay más iniciativas de apoyo al emprendedor. Actualmente la mayoría de ellas son privadas. Hay iniciativas como Teton Valley, la escuela de emprendedores en la que yo participé, o Startup Bootcamp, o está Seed Rocket, o están muchas iniciativas como Startup Spain, de Javier Santiso. También hay algunas iniciativas públicas, como los viveros de empresas de Barcelona, de Madrid, de Zaragoza, de muchas ciudades, que están ayudando a que se cree un ecosistema realmente emprendedor y muy importante para cualquier país. En agosto leí este artículo en el que decía que todo el IBEX 35 junto, la valoración bursátil de todo el IBEX 35 junto, era casi igual que la valoración de Google y Facebook combinada. Con esto vemos que las empresas tecnológicas tienen un potencial de crecimiento enorme. Y lo supo detectar Telefónica cuando el año pasado, en septiembre del año pasado, creó una nueva división que se llama Telefónica Digital para aprovechar estos servicios digitales más allá de la conectividad, que es en lo que normalmente ha destacado Telefónica. De hecho, se estima que en 2015 el mercado generado por estas empresas y por estos servicios más allá de la conectividad generarán unos 415 billones de euros a nivel mundial. Y Telefónica quiere quedarse con un trozo. Los objetivos son de 5 billones para 2015. Por eso está haciendo desde 2009 acciones en esta línea. En 2009 adquirió Yaya de Israel. En 2010 adquirió Twenty. En 2011 se lanzó Wayra en Latinoamérica y en España. Y en 2012 se ha ido expandiendo por Europa. Y realmente se ha propuesto apoyar al emprendedor desde las fases iniciales, como en la Campus Party, donde se promueve la generación de ideas. Seguirle con Wayra, que ayuda en las fases iniciales de dicho proyecto, una vez ya se ha cristalizado en una empresa. Luego ha creado Amerigo, un fondo de 400 millones de euros para apoyar a esas iniciativas en su crecimiento. Y finalmente tiene el brazo del Corporate Venture Capital para aquellas iniciativas que hayan crecido y que sean interesantes para el grupo, adquirirlas. Y Wayra nació el año pasado de una visión del entonces CEO de Telefónica Latinoamérica, José María Álvarez Payete, actualmente es el director mundial de operaciones de Telefónica, en que vio en Latinoamérica había muchísimo talento emprendedor, pero que no florecía en sus países de origen. Se veían forzados a emigrar normalmente a Silicon Valley, puesto ahí encontraban oportunidades para emprender y en sus países no las había. Por eso creó Wayra unos espacios de apoyo a esas iniciativas que permitiera a esos emprendedores que quisieran emprender desde sus países de origen, hacerlo. Tenemos en Wayra el apoyo de Matthew Key, que es el CEO de Telefónica Digital, y de César Alierta, el presidente del grupo, que nos apoya plenamente. Y en Wayra el objetivo es detectar en fases tempranas proyectos disruptivos con capacidad de transformar la compañía. Aquí vemos la entrada de la Academia de Madrid. Se fundó, como hemos dicho, en 2011. Ofrecemos 40.000 euros a cada proyecto a cambio de un 5 o un 10% y les tenemos en nuestras oficinas durante 6-12 meses. Esta fórmula se considera las aceleradoras, otra vez el anti-slow, las aceleradoras de proyectos tecnológicos. El modelo de aceleración se ha demostrado desde 2005 como el modelo de inversión en empresas de Internet más rentable del mundo. De hecho, el padre de este nuevo concepto de aceleradoras es Paul Graham, que creó en 2005 Y Combinator en Estados Unidos. Y Combinator inició su existencia en Boston, en 2006 se mudó a Silicon Valley y ofrece 12.000 euros a cambio de un 6%. Y su periodo de aceleración son 3 meses. De esta aceleradora han salido proyectos tan grandes como Airbnb, valorado por más de $1 billón, o de Dropbox, valorado por unos 5 billones de dólares ella en solo. Pero bien, ¿cuál es el factor clave, el secreto de las aceleradoras que ha hecho que sea tan exitoso? No es ni el dinero ni el espacio. Lo que se ha demostrado que más sirve a los emprendedores son los mentores. Gente que lo ha hecho antes y que le puede ofrecer sus consejos y que puede evitar muchos tropiezos. Los mentores, junto al networking, un networking que les permite acceder a gente que de otra manera tardarían muchísimo más o no accederían, se ha demostrado como la fórmula del éxito de las aceleradoras, de este modelo. Antes hemos visto un gorila, hoy os enseño una vaca lila. Para
para decir qué nos hace a Guaira especiales, porque si nos quedáramos aquí seríamos una aceleradora más, buena, pero una aceleradora más. Guaira tenemos dos elementos diferenciadores respecto a todas las demás del mundo. El primero es que desde el día 1 somos internacionales. Actualmente ya tenemos 12 academias Guaira en todo el mundo, en 11 países, y un emprendedor que entra en Madrid tiene acceso a los mentores y a los contactos de Brasil, de Londres, de Múnich. Esta red global es uno de nuestros factores diferenciadores que es difícil de replicar por terceros, pero el más difícil aún es que podemos dar acceso potencial a 300 millones de clientes a los proyectos acelerados por Guaira. Como hemos visto, la falta de acceso a clientes es el mayor factor de fracaso de las startups y nosotros con esto lo intentamos mitigar. Nos gusta mucho el modelo de país de Israel. Lo visitamos el pasado mes de mayo, puesto que es un país de nueva creación, de 7 millones de habitantes, con escasos recursos naturales, rodeado de enemigos, de 300 millones de enemigos, pero aún así es la tercera fuente de empresas tecnológicas que alimenta el Nasdaq. O sea, la primera fuente es Estados Unidos, la segunda fuente es China, enorme, y la tercera viene de un país de 7 millones de habitantes. Este país promueve realmente la innovación y es el modelo que a nosotros nos gusta seguir. Pero en España tenemos la diferencia o una ventaja frente a Israel, que es nuestro acceso a Latinoamérica. En Latinoamérica tenemos muchas afinidades culturales, tenemos el idioma y eso nos da acceso a 600 millones de habitantes. Eso es un factor que tenemos que aprovechar los españoles. A día de hoy ya se han presentado más de 13.000 proyectos en Guaira. Pronto seremos la mayor aceleradora del mundo, pero queremos ser la mejor. Y nuestro lema es, las reglas no están escritas. Por si aún tenéis alguna duda de en España si lo podemos llegar a conseguir, a innovar, a disrumpir en el mercado, he buscado algunas imágenes de personajes ilustres que han marcado un antes y un después. Me gusta empezar con Antoni Gaudí, porque es de Reus y yo soy de Reus. Pero también porque creó un movimiento, un estilo arquitectónico que aún a día de hoy impresiona a todo el mundo que va a ver sus obras. Pablo Picasso, artista consagradísimo, al igual que Dalí, con su estilo estrambótico. Ferran Adrià, considerado el mejor cocinero del mundo, español, que ha innovado, como el que más. Amancio Ortega, la octava mayor fortuna del mundo, que es española, y lo ha hecho a través de innovar en un sector tan competitivo y duro como es el del textil. Y bien, nos falta la pieza digital. En España tenemos eso, tenemos capacidad para innovar en el mundo digital. Ya lo creo que sí. No sé si lo conocéis, es Pau García Milá. En 2007 fue un visionario y antes que Google, Microsoft, él ya vio el concepto de nube, creó su sistema operativo iOS hospedado en la nube, que está creciendo muy rápidamente. Actualmente, a día de hoy, está en más de 150 países. Javier Agüera, con sus 16 años, actualmente tiene 20, fundó la primera empresa europea en fabricar móviles con sistema operativo Android y actualmente está creciendo a un muy buen ritmo. Tiene 20 años, está en tercero de carrera de telecomunicaciones. María López, con BitBrain de Zaragoza, es una de las empresas líderes de interpretación del señal cerebral. Con esta interpretación la pueden aplicar a controlar sillas de ruedas a gente con parálisis total del cuerpo o a controlar la hiperactividad. O sea, son los líderes del mundo o de los líderes, se disputan el liderato mundial de análisis de la señal cerebral. Jesús Pérez, de la primera edición de Guaira Madrid, fue elegido después de Guaira por Microsoft como una de las 4 mejores aplicaciones de la tecnología Microsoft Kinect a nivel mundial. Ellos lo aplican en entornos hospitalarios para mantener totalmente la asepticidad del ambiente. O Spartan Beats, estos son más desconocidos, pero no por ello menos importantes. Su aplicación, GoChat, es de las aplicaciones más usadas a nivel mundial para chatear en Facebook. Y son 5 chicos de 22 años que empezaron hace 2 años. Por todo ello, quiero decir que lo que necesitamos en España, en España no tenemos falta de talento, lo que tenemos es falta de actitud. Nos lo tenemos que creer y tenemos que pasar a una actitud activa y así sí se puede crear el futuro digital o el futuro innovador del mundo. Me gustaría terminar esta presentación con una frase con la primera ley de Peter Diamandis,
Peter Diamandis es físico americano, es emprendedor y es cofundador de la Singularity University y tiene un listado de leyes que os recomiendo mucho leer. Y la primera de ellas dice que si algo puede salir mal, arréglalo. Al cuerno con Murphy. Muchas gracias.